mastele.tv. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto verlos otra vez de nuevo esta semana. Bueno, como ustedes saben, somos Familias Unidas por una Causa. Y bueno, mi nombre es Elizabeth Martínez y se encuentra conmigo Alejandro Mercado. Y bueno, yo les quiero dar la bienvenida a dos personajes muy importantes en el tema de secuestro. Le quiero presentar al licenciado Adrián Charatzonet. Él es coordinador de Enlace de Seguridad por México, director general de MSPB, Seguridad Privada, y también nos acompaña el ingeniero Jorge Septién, presidente de MSPB, Seguridad Privada. Él también es presidente del comité organizador del Encuentro Nacional contra el Secuestro y la Extorsión. El ENSE también van a estar unos días en Júrica, ¿verdad, Adrián? Es correcto. Del 29 al 31 de mayo se lleva a cabo el Encuentro Nacional contra el Secuestro y Extorsión. Dentro de uno de los compromisos como empresa, soy director comercial de MSPB. La organización como tal se ha comprometido desde hace muchos años en apoyar de manera sistemática y con la creación de diferentes actividades, especialmente el Encuentro Nacional promovido por el ingeniero Septién y por un grupo colaborador que realmente tiene un objetivo muy claro: preservar la integridad de las personas, apoyar a la sociedad con conocimiento, con estrategia y sobre todo con esa experiencia de ponentes, de expositores, de autoridades, de asociaciones, la participación incluso del testimonio vivo de víctimas, para dejar en el conocimiento de la sociedad que el secuestro no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda manejar solamente como un número. Lo comentábamos antes de entrar al aire, el ingeniero comentaba muy acertadamente que en México perdemos la capacidad de asombro. Y para arrancar con un dato muy sencillo, investigando un poco el tema, el secuestro aumentó un 114%. Wow. El primer trimestre del año a comparación del año pasado. El primer trimestre. Y eso es algo realmente dramático. Unas cifras alarmantes. Es correcto. Ingeniero Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias por traernos este tema tan importante que es, pues, el secuestro, que desafortunadamente aquí en el país lo vemos casi a diario. Mira, sí, desafortunadamente es un delito. Primero hay que contextualizarlo dentro del mundo. El secuestro es un fenómeno que ha existido hace muchos años. Y México viene recientemente recibiendo una ola terrible de daños a su sociedad a través de esta forma criminal. ¿Y por qué se da este crecimiento? Porque es una forma muy sencilla de obtener grandes beneficios, sobre todo en sociedades en donde los sistemas de seguridad del Estado han sido deficientes, en lugares en donde hay condiciones económicas precarias, donde hay falta de oportunidades de trabajo, donde hay una falta de cultura cívica, en donde se han perdido muchos valores y principios éticos dentro de la sociedad, y entonces da un caldo de cultivo para que el fenómeno delictivo crezca. En el caso de los delitos de alto impacto como este, es una forma muy fácil de poder acceder a grandes beneficios económicos o concesiones de otro tipo, porque hay muchos tipos de secuestro. En México, quiero decirlo, tenemos deshonrosamente el primer lugar del mundo en números de secuestros de tipo económico.
hace algunos años lo tenía Colombia, Brasil estuvo peleando sus lugares también, pero en toda Latinoamérica posiblemente ocurren cerca del 70-75% de los secuestros que ocurren en todo el planeta. Quiere decir que también en otros países como China, aunque parezca increíble, como Rusia, en países europeos se da el fenómeno del secuestro. Claro que hay que tipificarlos de manera diferente porque los secuestros que ocurren en Irak o que ocurren en el Medio Oriente también tienen otro tipo de motivaciones, que son motivaciones ideológicas o religiosas o inclusive de tipo político. En México principalmente el secuestro se ha centrado en los últimos años en un secuestro motivado por una forma económica, por una motivación de obtener dinero. Es mucho más sencillo y menos riesgoso secuestrar a una persona en cualquier parte del país que intentar robar un banco. Se requiere mucho menos esfuerzo, menos preparación, menos armas. Y bien, pues esto ha dado pauta a que haya toda una historia del secuestro en México que ha ido cambiando. En los grupos criminales han cambiado, muchos de ellos han sido desarticulados, detenidos, otros se han fragmentado. Y también tenemos ahora, ante el negocio y la mala política que en alguna ocasión el gobierno ha hecho o ha tenido, pues la promoción a que los delincuentes brinquen del robo de vehículos al secuestro, porque es mucho más lucrativo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para que podamos detener este índice de secuestro? ¿Qué es legislar? ¿Qué podemos hacer como sociedad para poder detener este incremento en los secuestros? Mira, desafortunadamente el secuestro es un fenómeno que va asociado a muchas otras cosas. Y como lo digo, el fenómeno de la delincuencia y sobre todo de la violencia en nuestro país es un fenómeno que no se ha entendido, aunque ahora ya se dice haberlo entendido durante décadas, como un fenómeno social. No es un fenómeno de haber comprado más helicópteros y más pistolas y más militares y marinos en las calles y todo esto. Es un problema en donde no tenemos una oportunidad de trabajo para que la gente tenga una forma digna y legal de vivir o de obtener sus recursos. No tenemos una serie de promociones de tipo deportivo en donde podamos tener una política de Estado que favorezca al que los muchachos que están en una edad en donde tienen que decidir irse por el camino del bien o irse por el camino del mal, decidan irse por el camino del bien y la legalidad. Entonces, es un tema de largo plazo. Mientras tanto, fenómenos que ha habido muy particulares, como los casos de Alejandro Martí, de Nelson Vargas, de la señora Miranda de Wallace, de tantos más, pusieron el dedo en la llaga y pudieron hacer que la sociedad despertara de alguna manera y el gobierno tuviera que escuchar a la sociedad a través de estos personajes que aun cuando algunos de ellos eran grandes empresarios, otros funcionarios públicos, como el caso de Nelson, que fueron víctimas terribles de la pérdida de uno de sus hijos, evidenció no solamente que el fenómeno existe, creo que es la primera cosa que tenemos que entender. Hoy en México el fenómeno existe, es real y es un fenómeno que no podemos tapar con un dedo, aunque las autoridades de muchos estados tratan de taparlo y de manera demagógica es un tema que lo ocultan porque es incómodo. Pero a partir de estos eventos se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, que encabezó en su momento Renato Sales, un gran abogado y posteriormente comisionado de Seguridad Pública Federal. Después, a través de esta coordinación, nos dimos cuenta a través de un censo, pues que teníamos una gran diversidad de capacidades en todos los estados en materia de atender el fenómeno, desde el punto de responsabilidad de las procuradurías. Entonces, no solamente no tienen la capacidad de perseguir al lobo, vamos a decirlo así, las procuradurías, con eficacia, con procedimientos, con tecnologías, con un marco regulatorio que les facilite el que verdaderamente cuando se reporta un secuestro, tengamos todo el protocolo para poderlo atender. Y tristemente lo digo así, porque lo primero que tenemos que reconocer es que cuando tenemos un caso de un secuestro, nos enfrentamos a lo que se llama una situación de crisis.
una situación de crisis que fue perfectamente planeada por un criminal y que sorpresivamente hace que las familias despierten a una pesadilla cuando reciben una llamada o una comunicación de un criminal pidiendo algo con amenazas brutales y viven una incertidumbre de todo tipo, porque no saben a quién acudir, no saben qué está pasando, no saben cuánto les va a tardar el caso, no saben si tendrán la forma de poder cubrir lo que están pidiendo los criminales, no saben si confiar en la autoridad o no, no saben a quién pedirle auxilio. En fin, shock emocional. es un shock. Y entonces entramos en un fenómeno que se llama un fenómeno de crisis. En este fenómeno de crisis, la autoridad tiene que tomar conocimiento porque el delito del secuestro es un delito que se persigue de oficio. Es un delito de alto impacto. Posiblemente, y lo comentábamos también antes de entrar aquí al set, el delito de secuestro para mí es el peor de los delitos. Sí. Porque hay la conciencia total del secuestrador en cada momento del evento de saber qué es lo que está haciendo y el dolo que está provocando, el dolo que tiene. Sí. Entonces, no es un tema accidental, como decíamos que en otros casos de delitos existen, ¿verdad? O no es la urgencia porque tuve que robar una lata de atún en un supermercado porque tengo que comer y bueno, es diferente. Pero en el caso de secuestro, y más cuando tenemos mutilaciones, cuando tenemos violaciones, cuando tenemos agresiones verbales, y muchas veces ante aún el pago tenemos la ejecución de la víctima o el abandono de la víctima para que muera en una forma terrible, estamos hablando de una patología brutal del ser humano como criminal que tiene que ser perseguido y tenemos que acabar con esos criminales porque si no van a seguir dañando. Y esa es una realidad. El criminal que secuestra normalmente busca tener una impunidad absoluta y se basa en su forma criminal de abordar a las familias y a las empresas en las amenazas de no denunciar, de no dejar ayudarse a esas familias, precisamente para que después de una negociación que se presume sea exitosa, la familia o la empresa agradezca la concesión que le dieron, termine el trato y finalmente el criminal amenazante le diga a las familias, yo sé todo de ti y si algo me entero que denunciaste voy a matarte, voy a hacer algo más contra tu familia. Deja la amenaza abierta. Y entonces deja la amenaza abierta y este sujeto se va con otra víctima y se va con otra víctima y desafortunadamente en esta continuidad de delito pues se siguen nutriendo de recursos con lo cual van perfeccionando su logística, su armamento, sus grupos de selección y se van haciendo todas unas estructuras mucho más complejas. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que tenemos el problema. Segundo, denunciar el delito. Es una responsabilidad ciudadana, confiar en las autoridades y hay autoridades que están trabajando muy bien y quiero decirlo públicamente. Mi obligación siempre ha sido decir que tenemos que ayudar a nuestras autoridades, que tenemos que denunciar el delito para que también haya un seguimiento judicial y se aumenten las probabilidades de éxito de recuperar a la víctima desde el momento en que se inicia un protocolo adecuado. Y el protocolo adecuado quiere decir que por un lado tienes que llevar una negociación con un criminal en donde no sabes quién es, ni dónde está, ni qué tenga atrás de él, pero al mismo tiempo la autoridad tiene que investigar y la autoridad tiene muchas mayores capacidades y legalidad para hacerlo que una simple familia que está desamparada atrás de un teléfono. En ese aspecto, antes de que lleguemos al corte, sí quisiera comentar que MSPB Seguridad Privada como grupo organizador, en colaboración con otros patrocinadores, realizamos el evento. Es el 14º año que lo llevamos a cabo, con la presencia de autoridades, con la presencia de especialistas, con la presencia de víctimas, de usuarios de la seguridad y también empresarios que están comprometidos con el tema. Hoy tenemos un sitio web, encuentronacionalsecuestro.com. Viene toda la información para la gente que desee participar, que desee conocer, porque al final, respondiendo de manera muy certera el concepto, si no conocemos el fenómeno, no tenemos las herramientas para entenderlo, para planear y para actuar en consecuencia. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales, la información. Hoy por hoy, no solamente entre especialistas, sino en la sociedad en general, es fundamental. Yo creo que el escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas de este delito
se puede llegar a armar algo, el protocolo, ¿no? Armar más, darnos esta oportunidad también como sociedad de entender qué es este fenómeno, qué está sucediendo y cómo lo podemos evitar. Y principalmente nosotros que colaboramos en diferentes organizaciones a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada, a través de Seguridad por México, que nos hemos visto en diferentes foros, es un compromiso fundamental el que la gente que nos rodea y las personas que siguen nuestras redes sociales y que conocen de lo que nos dedicamos, podamos compartir de manera muy profesional esta información valiosa. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con el tema del secuestro. Sé parte del 6º aniversario de Haz-Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí, el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
astele.tv. Amigos, regresamos a su programa de Alas Abiertas y el día de hoy, bueno, se encuentra el licenciado Adrián Charazonet y el ingeniero José Septién con el tema del secuestro. Pero antes de pasar con ellos, yo quiero comentarles sobre el 6º aniversario, porque nuestra casa Astele TV se encuentra de fiesta. Sí, ya estamos de fiesta y yo quiero compartir que el mayo 23 a las 7 p.m. vamos a tener una pequeña fiesta en la Carpa Geodésica en Insurgente Sur 2135 y bueno, pueden acercarse y pedir informes al 6386-8444 o a través de nuestra red social que es @astele.tv y bueno, ahí van a pedir informes y ahí les van a dar todo el dato que ustedes necesiten y que nos acompañen sobre todo a festejar este aniversario porque nuestra casa Astele pues nos permite que nosotros también estemos aquí. De verdad necesitamos apoyar y todo lo que se recaude en esta taquilla también va a ir a una institución. Entonces, de verdad, vénganse a divertir un rato y apoyen una buena causa. Gracias. Y agradecerle sobre todo a Astele TV por el espacio que nos brinda y sobre todo a nuestra conductora titular, a Carlita de la Cuesta, que como saben siempre anda muy ocupada, anda dando conferencias en el norte del país y bueno, pues nos pide que les comentemos que nos sigan y que estén pendientes de lo que se transmite en Astele TV. Bueno, y comentábamos y regresamos al tema. ¿Cómo podemos darle esta información a la gente para que pueda prevenir una situación de secuestro? Mira, precisamente en el Encuentro Nacional contra el Secuestro y la Extorsión que tenemos en estas próximas fechas, el 29, 30 y 31, lo que buscamos es precisamente haber logrado durante estos años que ha ido creciendo el evento, es primero invitar al estudio formal del fenómeno, desde un punto de vista responsable, serio, en donde convocamos a autoridades responsables del fenómeno, Policía Federal, Coordinación Nacional Antisecuestro, Fiscalía de la Nación, ¿verdad? Antiguamente Procuración de la República, algunas corporaciones estatales, pero sobre todo esto es un esfuerzo profesional ciudadano, no es un foro público organizado por gobierno, es un foro en donde los ciudadanos, directivos de la seguridad de importantísimas empresas en nuestro país y algunos otros ciudadanos encargados de analizar el fenómeno, estudian qué está pasando en el país al día de hoy. Cómo ha sido la historia, cuál es la tendencia, cómo estamos hoy, qué está pasando en las distintas regiones del país, porque el fenómeno es diferente en la parte de Tijuana a lo que sucede en Cancún. Y es diferente lo que sucede en Guerrero a lo que sucede en Tamaulipas. Entonces, los grupos criminales son diversos, se han fracturado, hay nuevos grupos, hay nuevas formas criminales, el fenómeno ha ido mutando y de tener los grandes casos millonarios en dólares que tuvimos en las épocas del caso de Harpelú, de Senderos, de Sekiguchi, de tantos otros, de Lozada, de Joaquín Vargas Guajardo, ya tenemos hoy casos mucho más pequeños, mucho más cortos en duración, en donde en lugar de llevarse a una sola víctima, se llevan a 10. Y es un fenómeno terrible porque hablamos de la masificación del secuestro. Sí, hablamos de la industrialización de un delito. Y esto se vio de manera patente en Tijuana, por ejemplo, con un fenómeno que se tuvo terrible que se denominó los jauleros, en donde los tipos secuestradores que eran organizados por grupos principalmente de sicarios que trabajaban a las órdenes del señor Arellano Félix, empezaron a secuestrar a gente y levantar gente, primero para cobrar cuentas pendientes de la droga, pero después vieron que era buen negocio el secuestro de ciudadanos comunes y corrientes y empezamos a tener en Tijuana cientos o miles de casos de gente secuestrada. De ahí viene el fenómeno del famoso pozolero, donde tuvimos más de 4,000 víctimas que desaparecieron y a donde el tal pozolero se le atribuyen más de 700 disoluciones en una forma terrible. Y la cuestión migrante, ¿no? También la cuestión Entonces, de la gente el que tema de migrantes es un tema en donde no se ha querido poner el dedo en la llaga, pero también existe. Y los grupos criminales como los secuestradores, los carteles de los Zetas y el cartel del Golfo, etcétera, empezaron a darse cuenta que tenían que reclutar personas.
y reclutaban personas y agarraban a estos migrantes que en teoría no existen legalmente en el país. No existen en el planeta más que en sus casas. Porque entraron sin pasaportes, porque nadie sabe que están en nuestro país de manera formal dentro del marco de las autoridades. Sin embargo, están cautivos en un rancho y están siendo utilizados para adoctrinarlos y inducirlos en una acción criminal, o ejecutarlos y utilizarlos como conejillas de indias para desensibilizar a los sicarios de esos grupos y ser carne de cañón. Por otro lado, mientras pasa eso, pues hay que hablarle a las familias en Guatemala, El Salvador y en otros países y decirles que o pagan 3,000, 4,000, 2,000 o lo que fuera en dólares, los van a ejecutar. Y se crea un submundo del secuestro en donde nadie lo ha reportado a la autoridad mexicana, pero está existiendo. Y esto ha provocado que inclusive las migraciones que se daban por el Golfo hayan cambiado hacia el Pacífico y por eso tenemos gente que tiene miedo a irse a esas zonas porque saben que les puede pasar esto y le tienen más miedo a los carteles de la droga que a la patrulla fronteriza norteamericana. Nos pasó, fíjese que andábamos allá por Nuevo Laredo, fuimos a dar unas pláticas de prevención y pues ingenuamente caminamos sobre las calles de Nuevo Laredo, ¿no? Y nos dábamos cuenta del fenómeno de que no había migrantes y todos decíamos, bueno, y los migrantes es el Paso, estamos a 30 metros del puente del Paso y ya la gente de ahí nos empezó a decir que pues la gente migrante prefería recorrer el camino hasta Tijuana, que son 600, 700 kilómetros caminando, que pasar por Nuevo Laredo. Entonces, por todo lo que había pasado en la ribereña y todo lo que había pasado en la cuestión de San Fernando, de todos los secuestros masivos que hubo y que encontraron las fosas, porque pues se sienten, la población está completamente insegura, ¿no? O sea, no hay un seguimiento, no hay una estadística fidedigna de cuánta gente está pasando por el país. Pero más allá de la estadística, mencionaste una palabra que es clave, Alejandro, la ingenuidad. Nosotros vivimos sobre un paradigma de a mí no me va a pasar. Y ese a mí no me va a pasar nos aleja del conocer plenamente el fenómeno, de prevenir en lo personal, en lo familiar y en el entorno, que las cosas no sucedan. Lamentablemente en la sociedad necesitamos divulgar ese concepto de a mí sí me puede pasar y qué es lo que tengo que hacer para que no me pase. Lo comentaba el ingeniero Septién, los grandes casos que hicieron mucho eco por ser personalidades, dieron una evidencia clara de que se pudieron prevenir. En esos grandes casos tenemos realmente que aprender de que sin ser una personalidad pública, sin ser un gran empresario, sin ser a lo mejor un colaborador de una empresa X, nos puede pasar y qué es lo que tenemos que conocer del fenómeno para que no nos pase. Es precisamente uno de los objetivos raíces del encuentro. Y es una iniciativa de los profesionales de la seguridad en colaboración con autoridades, con ciudadanos, con víctimas, con asociaciones como ustedes, como Familias Unidas por una Causa, donde realmente estamos sensibles. Algunos de nosotros lo hemos vivido en carne propia, algunos hemos aprendido en carne ajena de que tenemos que prevenir. Y eso es una de las herramientas más importantes que tenemos para este 29 al 31 de mayo. Conocer qué sucedió, absorber el conocimiento, divulgarlo, pero también llevarlo a casa. El establecer protocolos de comunicación con la familia, el establecer protocolos de atención en las empresas, el dar esa difusión que ustedes fueron a dar a Nuevo Laredo, donde a mí no me va a pasar ya no cuenta. A mí me puede pasar y tengo que asegurarme que no suceda. Encuentro Nacional, secuestro.com, esa es la clave para que la gente pueda entrar, conocer qué es lo que estamos ofreciendo como un evento que es extremadamente rico en conocimiento. Es un evento, sí, especializado, pero especializado para preservar la integridad personal y social. Realmente el hablar de un 114% de crecimiento en un trimestre es algo que nos tiene que realmente simbrar. Sí, fíjate que tomaba yo datos de la página de la señora Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, ¿no? Y les compartí antes de entrar al aire que en el periodo de Calderón fueron 7,524 secuestros, de que entra a que sale. Y el mismo periodo de entra a que sale, el gobierno de Enrique Peña Nieto
subió a 11.769 secuestros, que es un incremento del 56.41%. Y cuando empezamos el programa tú dabas la cifra del primer trimestre. Entonces, si hacemos un conteo y hacemos la multiplicación por lo que va del sexenio, pues quiere decir que es uno de los sexenios, y lo sabemos que es uno de los sexenios de inicio más violentos que hay en México. Mira, una de las cosas que me preguntaste hace unos minutos es ¿qué se tiene que hacer? Entonces, lo primero que yo te diría es entender que el fenómeno existe, tenemos como sociedad que hacer lo que nos corresponde, porque no hay presupuesto en ningún país del planeta para ponerle un policía atrás a cada ciudadano. Es imposible. Entonces, sí hay una gran responsabilidad de los ciudadanos de entender que tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Informarnos, sensibilizarnos. No podemos vivir en miedo, porque tampoco se puede vivir en miedo, pero sí tenemos que ser más que preventivos, proactivos. Y proactivos en términos, como decía Adriana acertadamente, tenemos que ante el fenómeno decir, a ver, familia, ¿cómo generamos un plan de seguridad familiar básico? Y si no sabemos, busquemos a los profesionales que podemos orientar para que esas familias y esas corporaciones, esas empresas, puedan generar un plan corporativo, un plan empresarial que le ayude a sus empleados a generar las bases mínimas que permitan mitigar la probabilidad de ocurrencia de un delito. Crimen que no se previene, no se detiene. Y el delincuente sabe perfectamente que debe buscar a las víctimas que tienen muy pocas herramientas de prevención, muy pocas actitudes de prevención, y obviamente se van sobre las presas más fáciles. El criminal como persona es una persona que piensa y planea inteligentemente sus actos. El criminal cualquiera, el más básico, solamente el psicópata es poco predecible, pero todos los demás tienen una alta componenda de predictibilidad. Y esto quiere decir que busquemos cada vez hacernos un blanco más difícil como víctimas. ¿Cómo hago yo que mi familia y yo en lo personal sea un blanco más difícil? Pues con toda una serie de medidas. Primero, estando alerta en mi entorno. Segundo, haciendo equipo con los que trabajan conmigo o viven conmigo. Tercero, poniendo una serie de reglas de cómo voy a controlar la información de lo que soy, de lo que hago, de a dónde voy, de lo que voy a hacer. Más aparte, una serie de herramientas que también son muy sencillas hoy en el día tener, como puede ser simplemente empezar a revisar por locaciones, cómo está mi seguridad en mi casa, cómo está la seguridad en mi oficina. Y hablo de cosas tan sencillas como decir cómo abro la puerta, cómo contesto el teléfono, qué tanta información puedo estar dando a la gente, cómo contrato a mi personal que trabaja conmigo, porque hoy no simplemente contratar a una persona llenando una solicitud de empleo, sino hay que validar la información, porque el criminal hace una planeación y busca obtener información de sus potenciales víctimas a futuro. ¿Cómo podemos ver que una persona puede dedicarse al secuestro? ¿Cómo podemos ver? Sabemos que es una persona que es carente de valores, que puede tener deficiencias económicas, que puede tener alguna necesidad mayúscula. El secuestro es el final, el acontecimiento que va a llegar en un determinado momento. Pero ¿cómo lo podemos ver desde la raíz, desde que somos jóvenes, niños? A ver, mira, el secuestro viene siendo la culminación, vamos a decirlo, de una especialidad delictiva. Exacto. Y esto empieza por todo un proceso criminal desde jóvenes muchachos o más adultos. Pero obviamente empiezan ellos con un proceso, y lo vimos en el caso del señor Arizmendi, que es el caso más emblemático, vamos a decir, en donde el señor Arizmendi nace en un entorno social muy pobre, nace sin oportunidades y empieza a ser invitado a colaborar en las pequeñas bandas que se generaban dentro de su colonia para cometer ciertos pequeños delitos de hurto de autopartes, robo de vehículos después. Van aumentando. Van creciendo, se van especializando. Los criminales que están a las afueras de un supermercado muchas veces no traen una subametralladora ni traen un cuerno de chivo, traen un picayelo, traen un cuchillito, traen algo que de alguna manera amedrenta a su víctima en caso necesario, tienen un pequeño plan, los beneficios que obtienen son muy pocos, pero son recurrentes. ¿Y esto qué implica?
que después cuando ven que esto les empieza a funcionar y base al entrenamiento que van obteniendo y el perfeccionamiento que otras gentes más conocedores les dicen, oye, ¿para qué traes una navaja si puedes traer una pistola? ¿Por qué te arriesgas por tan poco? Exactamente. Así es. Entonces van entrando en un proceso criminal de adoctrinamiento y de crecimiento. Una vez que se rompe la barrera de haber violado la ley y obtener los beneficios de eso, y máxime cuando se involucran las drogas o el alcohol y otro tipo de componentes que ya afectan fisiológicamente el comportamiento del ser humano, obviamente es muy difícil detenerlo. Y cuando estás entrando ya a bandas criminales, es muy difícil salirte de esto, porque obviamente hay un compromiso entre ellos. Entonces, no es posible traer un letrero aquí que diga yo soy secuestrador identificado en la calle. Lo que sí hay que entender es que el secuestrador, el narcotraficante, es un ciudadano igual que nosotros, no viene uniformado, viene vestido de muy diversas maneras, pero por eso es tan importante poder nosotros en nuestro entorno personal y empresarial cerrar esas puertas a que se introduzca gente indeseable que pueda ser copartícipe del delito a través de señalar las cosas. Pero también implica la conciencia, como decía, del ciudadano cuando va a comer a un restaurante, cuando está en algún lugar, pues obviamente de ser discreto, de ser moderado, de observar una serie de condiciones en donde sabe que un simple mesero puede estar ahí. ¿Es adaptarnos al medio? Es adaptarse y es entrar en un proceso natural y lógico de decir, oye, ¿por qué tengo que hablar de los grandes millones de pesos de negocios que voy a hacer, o de mis viajes, o de mis grandes relojes, o de lo que tú quieras hacer al nivel que lo tengas, cuando estás viendo que hay gente que a lo mejor no conoces ni que puede estar captando esa información para después tener un acto? Entonces, el Encuentro Nacional de Secuestro lo que busca es el analizar qué está pasando, tendencias, cómo sucedieron las cosas, y después también escuchar a autoridades de qué es lo que están haciendo y también encontrar soluciones privadas para poderlas adaptar en nuestro caso de distinta manera y mitigar la oportunidad de ser víctimas. Ay, pues se nos acabó el tiempo, vamos a ir a un corte comercial, pero yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy y de nuevo queda esta invitación abierta para que nos sigan compartiendo este valioso tema. Invítenos después del Congreso para Claro que les digamos que sí. cuáles son las conclusiones. Perfecto. Porque el Congreso siempre aporta cosas muy valiosas y conclusiones que nos deben ser útiles para que la autoridad escuche de una manera ordenada y seria y responsable por personalidades del mundo profesional de la seguridad qué podemos hacer para ayudarles, qué podemos nosotros escuchar de ellos como autoridad para permearlo en nuestras empresas y familias, y también finalmente compartirlos con grupos como ustedes que son comunicación para que gente de manera general repliquemos lo esta conozca. información. El evento como tal es un evento que tiene un proceso restringido de aceptación a los que participan. Muy bien. Porque sabemos también que el criminal está escuchando esto y sabemos que somos los enemigos de los criminales. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado de quién va ahí, y por ello obviamente hay un comité que evalúa cada petición de aceptación. Hacen sus filtros. Ok, Perfecto. bueno, pues no, al contrario, gracias. Vamos a un corte. Sé parte del 6º aniversario de Haz-Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Aztele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Sé parte del 6º aniversario de Astele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical. Amigos, regresamos a su programa de Alas Abiertas y bueno, tenemos otro tema un poco más doloroso. El día de hoy se encuentra la señora Marta Cabrera González. Ella es esposa del señor Mauricio Palacios Durán. Él es una persona de 68 años que desafortunadamente ahorita en la actualidad se encuentra desaparecido y la señora Marta nos acompaña para contarnos qué fue lo que pasó con él y solicitarle a todos ustedes su apoyo para poderlo localizar. Señora Marta, bienvenida a su programa de Alas Abiertas. Qué bueno que nos acompaña y quisiéramos que nos compartiera qué fue lo que pasó con el señor Mauricio. Pues desapareció el 10 de abril y no sabemos dónde está hasta ahorita. ¿En dónde sucede esto? En Ayotla, Estado de México. Ayotla, Estado de México. Sí, municipio de Iztapaluca. Iztapaluca. Me imagino que acudió a la Fiscalía del Estado de México. ¿Cuánto tiempo pasa desde que su esposo no llega a casa? A que usted acude a la Fiscalía. Al otro día, él no llegó en la tarde, él no llegó por la tarde del 10, entonces yo acudí hasta el 11, el 11 de abril. Obviamente que... En la noche lo anduvimos buscando, obviamente que en hospitales, delegaciones, bueno, hasta semejos y todo eso. Me imagino que eso no es una costumbre, una costumbre que tenga su esposo de no asistir a casa, obviamente él ya llevaba una rutina de trabajo, no sé si estaba trabajando su esposo. ¿En qué trabaja su esposo? Estaba en los taxis del Estado de México. Él desaparece junto con su auto. Así es. ¿Nos puede dar datos también del auto, señora Marta? Sí, es un Tida blanco, 2012. Ajá, y no aparece. Y no aparece.
las placas cuáles son, por si alguien identifica el auto también. N de niño, F de foco, B de burro, 3332. Ok, entonces ahorita ya está reportado el señor Mauricio ante las autoridades del Estado de México, que es, hemos visto lo que es la alerta NESA, que ya le activaron su ficha de búsqueda. También hemos visto la de Odisea, que también es la parte del Estado de México. Y bueno, pues desafortunadamente no sabemos nada de él. ¿Qué más ha hecho, señora? ¿Ya está reportado en Locatel? Ya lo tengo en Locatel, lo estoy reportando cada 8 horas. Cada 6 horas, perdón. Y no, hablo y me dicen que no hay nada. Que no hay ¿A la nada. Fiscalía de la Ciudad de México ya asistió? No, metí un escrito con López Obrador, con sus secretarios. Bueno, ahí en sus oficinas de López Obrador. Y desde entonces no tenemos noticias de él. No tenemos noticias, ya va a ser un mes. Él es una persona sana, toma medicamentos o padece de algo. Toma medicamentos, es artrítico. Tiene artritis, sí. ¿Alguna seña en particular del señor Mauricio donde la gente pueda verlo tal vez en la calle caminando o no sé y podamos identificar que se trata de él? ¿Algo en particular? Pues, tiene todo el pelo blanco, tiene bigote blanco, una cicatriz en el pómulo izquierdo. Ajá. Me imagino que él trabajaba en un sitio de taxis, en un lugar en donde podía levantar el pasaje, ¿no? En específico. Sí. ¿Los checadores del sitio no tienen a dónde fue su última corrida, su último viaje? Ese día que salió a un viaje, no había checador en ese lugar. En las mañanas no había. Entonces él salió rumbo a Chalco a un viaje y ese fue el último que hizo porque ya de ahí ya se desapareció. Fíjese que por medio del C4 y C5 también en esa existen cámaras de seguridad. No sé si alrededor de donde laboraba su esposo pudiese haber alguna cámara de seguridad o de alguna tienda comercial, algo que nos pudiera dar una imagen de con quién se pudo haber ido su esposo. Sí, hay cámaras, pero nada más me pidieron un disco, nada más me pidieron de ahí de donde él sale, abajo de un puente, es un pedazo muy pequeño. Y luego no se identifica la placa del carro. Me la dieron a ver a mí. O sea, yo no la sé, yo no le sé buscar. Okay. Y también ya están buscando, me imagino que también llevaba un equipo móvil, un teléfono celular. Pero es de los que nada más llamas y contestas, no es de los buenos. Bueno, pero este dato ya lo tiene la autoridad. Todo se ha hecho. Todo se ha hecho. Y no aparece ni el carro ni él. Ya pidieron obviamente las sábanas de llamadas que realizó su esposo, que pudieron haber realizado desde su teléfono. Yo ya las pedí, pero no me dan respuesta de nada, que porque como era teléfono corriente, que no se puede. Así. Okay. Y que está apagado, que no pueden hacer nada. El carro que desaparece su esposo es un Tida 2012 con las placas NFB 3233 con placas del Estado de México. Sí. Por favor, les pedimos su colaboración para localizarlo. Si tienen alguna pista, algo que nos pueda llevar a dar con el paradero del señor Mauricio, pues se los vamos a agradecer muchísimo. Si quieren, pueden denunciarlo aquí con nosotros a las redes sociales de Familias Unidas por una Causa y al teléfono del Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México, que es el 5533-5533. Obviamente todo esto es de forma anónima. Así es. Señora Marta, ¿usted quisiera hacerle algún llamado al señor Mauricio, a las autoridades, a la sociedad? Están las cámaras para que usted pueda expresarlo. Pues nada más que me sigan ayudando a buscarlo. Les pedimos a todos, de verdad, amigos, que se sumen a la búsqueda, que de verdad necesitamos de todo su apoyo. Vean lo que está pasando. De verdad, yo siempre se los he dicho, detrás de cada ficha de búsqueda de alguna persona hay una historia y hay un inmenso dolor de toda una familia. Aquí hace falta el señor Mauricio y de verdad les pedimos que la información que ustedes tengan, por más chiquita que ustedes puedan ver, y a lo mejor es un detallito, todo es importante. Toda esta información nos las pueden hacer llegar a nuestras redes, Familias Unidas por una Causa. Inmediatamente nosotros se la canalizamos a la familia y la familia a las autoridades. Pero sin ustedes no podemos hacer
ese gran trabajo, ¿no? Entonces yo les pido a todos que repliquen esta información. Si ven esta foto en la red, igual lo pueden compartir y lo pueden imprimir. Necesitamos apoyar a la señora Marta. Gracias. No, al señora Marta, contrario. al contrario, gracias por compartir y por confiar en Familias Unidas por una Causa, y bueno, pues abrir el espacio para cuando usted necesite volver a pasar los datos de su esposo. Con toda confianza está usted bienvenida aquí, y gracias. que podamos hacer este trabajo en conjunto para poderla apoyar, porque lo más importante para nosotros es que su esposo regrese a casa. Sí, por favor, vean el rostro del señor Mauricio, de verdad, alguien lo puede identificar siempre, y no me voy a cansar de decirles que somos más los buenos y que podemos hacer grandes cosas y apoyando a estas familias sobre todo. Entonces yo les pido que cualquier dato nos los hagan llegar, ¿sí? Y bueno, pues el programa ha terminado, amigos, y bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarnos y por favor ayúdenos a difundir, y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Astele.tv. Astele.tv.